Buen día, jóvenes. Vamos a hablar de forma breve ya la última parte de la unidad 4, que corresponde principalmente al metabolismo de las pirimidinas. ¿Ok? Recordemos, eh, el anillo pirimidínico tiene tres componentes principales. El ácido aspartico, el cual nos proporciona un nitrógeno en la posición 1 y 3 átomos de carbono en las posiciones 4, 5 y 6. El grupo amino, que nos proporciona un nitrógeno en la posición 3, y el CO2 del intercambio gaseoso que nos proporciona un carbono en la posición 2, siendo los 6 componentes principales de las bases pirimidínicas. Recordemos, existen 3 pirimidinas principales, y estas son la timina, la citosina y el uracilo, las cuales pues timina y citosina son constituyentes del DNA y citosina y uracilo son componentes del RNA. Las pirimidinas son bloques de construcción del RNA y DNA. Ya habíamos mencionado anteriormente y volvemos a recapitular las bases de pirimidinas del DNA son la timina y la citosina. De purínicas son principalmente adenina y guanina. Las bases pirimidínicas del RNA son uracilo y citosina, y las purinas son principalmente adenina y guanina, todas unidas en una unión de extremo 5 a extremo 3, formando una doble cadena de hélice para el caso del ADN o una sola cadena para el caso del ARN. La síntesis de pirimidinas difiere a cómo se sintetizan las bases nitrogenadas púricas, y estas diferencias principalmente son las siguientes. La primera es que no se sintetizan como nucleótidos. No hay una ramificación terminal en la vía de la síntesis de la pirimidina. Los nucleótidos de timina son a su vez derivados de la síntesis de novo desde la desoxi-UMP o mediante el salvamento a partir de la desoxiuridina o la desoxitimidina. El anillo de la pirimidina se sintetiza como ácido orótico u orotato unido a una ribosa fosfato y se transforma en nucleótidos de pirimidina. Aquí se observa la morfología del nucleótido de pirimidina principalmente. Los ribonucleótidos de pirimidina son principalmente dos: la uridina 5-monofosfato, que constituye el UMP, y la citidina 5-monofosfato, que constituye el CMP. Estas pues contienen las pirimidinas o son las precursoras principales de las pirimidinas uracilo para el caso de la UMP y citosina para el caso de la CMP. La síntesis de estos nucleótidos pues conduce a la formación de uridina 5-monofosfato, y para que ocurra esta biosíntesis de nucleótidos de pirimidina se necesita de una serie de 6 pasos metabólicos en donde se necesita la presencia de la enzima carbamoilfosfato, el aspartato y la PRPP, las cuales también participan en la síntesis de la purina, pero de manera distinta a como lo hacen en la síntesis de las pirimidinas. Recordemos que la PRPP es una sintetasa conocida principalmente como fosforibosilpirofosfato sintetasa, y está principalmente ligada al cromosoma X. De los tipos de carbamil fosfato sintetasa es la carbamil sintetasa 2 la que es utilizada para esta reacción en específica, en donde permite la síntesis de los nucleótidos de pirimidina derivados de la glutamina y del bicarbonato dentro del citosol.
En esta imagen observamos a la glutamina, la cual se une al bicarbonato. Aquí pues se gastan dos monedas de intercambio energético, liberándose 2 ATP y fosfato inorgánico por medio de la acción de la carbamil fosfato sintetasa 2. Esto pues permite la formación de dos componentes, el paso de glutamina a glutamato, y la otra es, al unir a la glutamina con el bicarbonato, se transforma posteriormente en carbamil fosfato. Y esto es lo que observamos dentro de los complejos multienzimáticos de la síntesis de pirimidinas. En esta porción superior observamos la activación del proceso de la CPS2, donde la glutamina se transforma principalmente a carbamil fosfato. Posteriormente, este carbamil fosfato es intervenido o es degradado por la aspartato transcarbamilasa. La síntesis de pirimidinas comienza con la unión de carbamil fosfato a aspartato. O sea, se une este componente al aspartato para formar el componente denominado carbamil aspartato. Esta es una molécula que tiene 6 átomos necesarios y que da la estructura inicial del anillo característico de las pirimidinas. Aquí observamos la reacción de carbamil fosfato a carbamoil aspartato por medio de la aspartato transcarbamilasa. Aquí observamos en este complejo multienzimático el paso de carbamil fosfato. Aquí se encuentra la transcarbamilasa. Se une el aspartato y forma N-carbamil aspartato. E inicia posteriormente el siguiente proceso en donde ya interviene la enzima dihidroorotasa. El dihidroораto se obtiene a partir de una ciclación del N-carbamoil aspartato mediante una acción de la dihidroorotasa. Aquí observamos la acción o la transformación del carbamoil aspartato a la dihidroorotasa. A dihidroorotato, que es este paso que encontramos acá. La dihidroorotasa transforma el carbamil aspartato a dihidroorotato. Posteriormente, este dihidrotato se produce un proceso de deshidrogenación transformándose en orotato en la mitocondria, como observamos en esta imagen. El orotato es intervenido por la PRPP y transformado en oritidina monofosfato, o llamado también de otra forma ODP, que es el nucleótido principal pirimidina oroetilato. Posteriormente, pues por medio de la OMP descarboxilasa se transforma a uridina monofosfato, formando posteriormente uridilato. La OMP es la encargada de acelerar el proceso de transformación del orodilato a uridilato. Si no existiera esta enzima, tardáramos en convertir un mol de orodilato a uridilato 78 millones de años. Por la presencia de esta enzima se logra realizar este proceso en aproximadamente 18 milisegundos. El UMP puede ahora ser fosforilado y posteriormente formar UDP, que se fosforila, y se convierte en UTP. Este último puede ser convertido a citidina trifosfato o CTP mediante un reemplazamiento de su grupo carbonilo por un grupo amino donado por el aminoácido glutamina. Aquí observamos el UMP, en donde gasta dos monedas de intercambio energético o 2 ATP, fosforilándose y transformándose en UTP o uridina 5 monofosfato. Posteriormente se fosforiliza nuevamente,
se le añade oxígeno y se transforma posteriormente a citidina trifosfato, como mencionábamos anteriormente. La regulación de todo este proceso está dada principalmente a nivel de la carbomoil fosfato sintetasa 2. Una vez elaborados los diferentes compuestos finales, como son el UTP, se produce una señal contrarreguladora para inactivar la CPS2 y por lo tanto detener todo el proceso. Esto ocurre cuando el UTP es formado después de la vía activada por el PRPP o el 5-fosforibosil alfa pirofosfato. Como observamos en esta imagen, todo empieza de la glutamina, se transforma en carbamil fosfato, posteriormente a ácido orótico, OMP, UMP, pero ya formado el UTP se da una reacción de regulación negativa hacia la CPS2, inhibiendo todo el ciclo. A diferencia de la PRPP, que produce una regulación positiva, estimulando la activación de la CPS2 de acuerdo a la necesidad o no de la producción de las bases pirimidínicas. Y de esta forma ocurre la regulación positiva y regulación negativa de este ciclo. Con respecto a la degradación, a diferencia de los productos poco solubles del catabolismo de las purinas, los productos finales del catabolismo de las pirimidinas son altamente solubles y corresponden principalmente a los compuestos dióxido de carbono, amonio, beta-alanina, beta-amino isobutirato. Y la sobreproducción de pirimidinas causa pocas anormalidades clínicas detectables, a diferencia de la gota, de los cálculos renales que mencionábamos en el exceso de compuestos a base de purinas. Además de esto, y una característica especial del ciclo de las pirimidinas es que existen vías de salvamiento o vías de reutilización o de reciclaje de las pirimidinas libres por medio de intercambios energéticos y de fosforilación del ATP y fosforilación de los precursores. Así, cuando la uridina se une al ATP, forma UMP más ADP. Cuando la citina se une a ATP, forma CMP más ADP. Cuando la desoxitimidina se une al ATP, forma desoxi-TMP más ADP. Y cuando la desoxicitidina se une al ATP, forma desoxi-CMP más ADP. Y de esta forma se va reutilizando las pirimidinas. No las obtiene de la dieta como son las purinas o de sus precursores, sino que las que están libres las reutiliza para conformar nuevas bases nitrogenadas de pirimidina. Aquí observamos las diferentes vías de recuperación o salvamento. Observamos la vía de la citosina y el uracilo, las cuales se transforman en citidina, uridina, y por medio de la uridina, citidina quinasa, esta pues se fosforila a partir del ATP y forma CMP y UMP. Para el caso de la timina, en el caso de la desoxirribosa 1-fosfato, hay liberación de un fosfato inorgánico, se transforma a una desoxitimidina y por fosforilación, por utilización de un ATP, se transforma en desoxi-TMP. Y de esta forma va configurando las nuevas bases pirimidínicas necesarias para el ensamblaje del DNA o RNA según las necesidades. Con respecto a la biosíntesis de los desoxirribonucleótidos, los desoxirribonucleótidos se sintetizan a partir de los correspondientes ribonucleótidos mediante una reducción de carbono, así como observamos en la posición 2. El desoxirribonucleótido se obtiene a partir de la eliminación de ese átomo de oxígeno en la posición 2 y de la ribosa, ¿verdad? Para formar 2-desoxirribosa. Los desoxirribonucleótidos no se sintetizan de nuevo, sino a partir de la reducción de los ribonucleótidos. Así obtenemos el nucleótido difosfato, el cual pues se reduce en un átomo de oxígeno en la posición 2, obteniendo desoxinucleótido difosfato.
todo este proceso es catalizado por la ribonucleótido difosfato reductasa mediante un mecanismo de complejo de radical libre. La síntesis culmina con la fosforilación de los desoxinucleótido difosfato a desoxinucleótidos trisfosfatos, así como se observa en la imagen, ¿verdad? Posteriormente, pues, una vez obtenido ya los desoxirribonucleótidos por medio de la ribonucleótido reductasa, entra en un proceso de reducción por la tiorredoxina reductasa para formar los diferentes precursores NADPH y NADP. Y así de esta forma se da el cambio configuracional de las diferentes bases nitrogenadas con azúcar ribosa a desoxirribosa específicamente. Y posteriormente, pues, es necesario hablar de una enzima que es trascendental en la formación de los desoxirribonucleótidos, específicamente cuando aparece el desoxiuridilalato o desoxi-UMP. Para que este compuesto se forme y que tenga una base pirimidínica, la timina inicia una reacción catalizada por una enzima denominada timidilato sintasa. Esta enzima es la encargada de producir una metilación en el UMP, produciendo o transformándolo en TMP, utilizando como donador de grupos metilo al tetrahidrofolato. Como se observa en esta imagen, la desoxi-UMP, por medio de la acción de la timidilato sintasa, se transforma posteriormente en desoxi-TMP o timidilato. En conclusión, los análogos de pirimidinas son sustancias parenzimas de la biosíntesis de nucleótidos de pirimidina y por ende la inhiben. La regulación de esta biosíntesis se apoya en el control de la expresión genética y de la actividad enzimática. La regulación coordinada de la biosíntesis de los nucleótidos de purinas y pirimidinas asegura su presencia en las proporciones adecuadas para la síntesis de ácidos nucleicos y de otras necesidades metabólicas. Y algunas enzimas de la biosíntesis de novo de las purinas y las pirimidinas en humanos son polipéptidos multifuncionales que catalizan diferentes reacciones contiguas. Las ventajas de los polipéptidos multifuncionales incluyen que permiten coordinar la expresión de varias actividades catalíticas, la canalización de secuencias de los productos de reacción de una reacción a la siguiente sin producir una disociación desde una enzima. Y esto es todo respecto a las generalidades de las bases nitrogenadas y el preámbulo para iniciar la unidad 5, ya donde vamos a estudiar el DNA y el RNA propiamente dicho. Muchas gracias.